Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte en este día miércoles, listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hoy nos acompañan el actual ministro de Finanzas Públicas, Torvald Carías, quien seguramente es el hombre que más tensión, o por lo menos uno de los que más tensión ha acumulado del jueves último para esta fecha. Ya vamos a conversar con el señor ministro. Y nos acompaña un antecesor suyo, Juan Alberto Fuentes Knight, quien también fue ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno del señor Álvaro Colom, y además está decir que es un experto en esta materia. Gracias a ambos por acompañarnos, gracias por estar aquí para conversar sobre la aprobación del presupuesto para el año 2015. La primera pregunta, ¿de dónde salieron esos impuestos que se pusieron dentro del presupuesto? Bueno, lo que sucedió fue que, primero buenas noches. Lo que sucedió fue que durante la negociación del presupuesto que hubo entre los partidos políticos, se tomó en cuenta un recorte sobre la emisión de bonos. La emisión de bonos para el próximo año estaba al principio en 7.500 millones de quetzales. Esa era la emisión que incluso se presentó ante la Junta Monetaria para que rindiera su opinión. Y cuando uno ve lo que sucede en la aprobación, la emisión de bonos se reduce a 4.000 millones. Eso lo que significaba era que había que financiar de alguna forma esa brecha. Y de esa forma fue que se incorpora algún adicional de medidas administrativas para la SAT, así como estos impuestos que generarían cerca de 2.000 millones de quetzales. Es cierto que lo primero que se propuso fue llevar el IVA al 15%. Bueno, no solo, eso fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa. ¿Quién lo propuso? Hubo una diversidad. ¿Lo propuso el líder o el patriota? No, fue el líder el que propuso el incremento. Realmente fueron varios temas los que estuvieron sobre la mesa. En realidad la idea era hacer una elección de un conjunto, de un abanico de opciones, entre las que estaba tarifa del IVA, impuesto a transacciones financieras, impuesto a algún tipo de transacciones financieras, no el usual. Cheques. Un tema no, era otro tipo. Grabar la venta de ganado. También estaba entre las opciones. Se discutió, se mencionó que son temas realmente no explorados en la tributación regional, ¿verdad? Algunos otros hubo el tema de combustibles. Sí, se habló de incrementarle al impuesto de distribución de combustibles. Ahora, pero ¿por qué se decidieron por esos tres impuestos? ¿Por el cemento, por la telefonía y por el aumento de la minería? Con el tema de la telefonía, y acá Juan Alberto no me dejará mentir, desde hace varios años se ha estado explorando algún mecanismo de gravar este sector, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos los guatemaltecos en telefonía en términos generales con respecto al PIB? Yo no quiero exagerar, pero recuerdo una cifra del 12%. ¿Eso sería exagerado? No creo que sea tan exagerado, ¿verdad? No sé. En realidad no hay un cálculo, no recuerdan un cálculo específico. No. Pero sí es una actividad a grabar. Es una actividad a grabar, así es. Ha tenido bastante dinámica, tiene un consumo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora, pero todos estos impuestos se habían discutido antes en las mesas técnicas. Estos impuestos se habían discutido todos, ¿verdad? Cemento estaba vigente. Sí, porque el sector privado dice que todo esto se lo sacaron ustedes de la manga, junto con líder. Bueno, esto de sacar de la manga habría que investigarlo, ¿verdad? El impuesto de telefonía se estuvo estudiando desde 2000, la primera versión, recuerdo yo, a finales de los 90. Luego en 2009 creo que existió un par de iniciativas de ley, y esta que se aprobó fue estudiada en 2011. O sea, ahora, pero la de 2011 era sobre consumo, sobre volumen de consumo, no sobre línea. ¿Es así? Sobre 2009, sí, era sobre consumo. Era sobre consumo, no era 5 quetzales sobre línea. Y era con destinos específicos también. Juan Alberto Fuentes, cuando usted hace el análisis, ve la aprobación del presupuesto el pasado viernes, ve el incremento a 2 impuestos vigentes y la creación de uno nuevo. ¿Qué opinión general puede ofrecer sobre eso que ocurrió el viernes en el Congreso y lo que ocurrió antes, claro, en las mesas de negociación política? Mi opinión es negativa. A pesar de que usted había recomendado en su columna que se aprobara el presupuesto. Sí,
Sí, es que el problema en Guatemala ahora es tener que escoger entre el mundo pésimo y el peor, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera sí es favorable, yo creo positivo que tengamos un presupuesto aprobado, ¿no? Eso sí es positivo, creo que es un poco más transparente eso versus la posibilidad de seguir con un presupuesto de hace 2 años sujeto a una serie de ampliaciones, entonces eso hubiera sido tremendamente opaco. Ahora, sigue siendo positivo a pesar de que no hay, por ejemplo, los certificados de disponibilidad financiera, que no existe también. No, por eso, a eso me iba a referir, ¿no? Estamos escogiendo aquí entre lo pésimo y lo peor, ¿no? Ajá. Y yo creo que hay 2 temas aquí centrales. Uno es el de que se abrieron los espacios para más corrupción. Eso tiene que ver en particular con la autorización para que ONGs ejecuten obras en los consejos departamentales de desarrollo en particular. Eso se había eliminado durante su administración. Se había eliminado, bueno, se comenzó a eliminar, pero en disposiciones del presupuesto, pero ya había quedado aprobado ahora más formalmente en la ley orgánica del presupuesto, ¿no? Luego hay otro tema que tiene que ver con los 1.900 que están en las... esa partida para el Ministerio de Comunicaciones. De Comunicaciones, pero que no está asignada directamente en el Ministerio, sino que está en las otras obligaciones del Estado, ¿no? Donde ahí tiene más responsabilidad, por cierto, el Ministerio de Finanzas en ese ámbito, pero donde no está definido qué va a hacer. Entonces ahí también hay una gran interrogante. Aunque Juan Alberto, y luego hay un tercer tema, solo termino con eso, que es también que se elimina para este presupuesto al menos el certificado de disponibilidad financiera, ¿no? Que es algo que evitaba, la idea era evitar deuda flotante en particular, ¿no? Yo creo que esas 3 condiciones en particular sí significan un retroceso serio en materia de manejo presupuestario. Ahora, a mí me decía... Y está la otra área, que es el tema de impuestos, por supuesto, ¿no? Ahora, a mí me decía el señor Edgar Barquín que de todas formas los certificados de disponibilidad financiera ya no se utilizaban durante el presente régimen. ¿Es cierto esto? Bueno, yo creo que acá hay una confusión. Ajá. Hay 2 tipos de certificado. Uno es el CDP, que es el certificado presupuestaria, y el otro es el certificado de disponibilidad financiera. El certificado de disponibilidad presupuestaria es el que evita la generación de deuda flotante ilegal. Porque lo que hace es que a la entidad le da la autorización de utilizar presupuesto. Entonces usted tiene una asignación presupuestaria en donde legalmente usted ya puede adjudicar el gasto, puede comprometer el gasto. Entonces ya con el certificado la entidad le entrega a los proveedores, a los constructores, a los proveedores, ya el compromiso del gobierno del pago y que está legalizada la transacción. El certificado de disponibilidad financiera fue una creación reciente que lo que decía era que para poder firmar un contrato tenía que no solo tener la disponibilidad presupuestaria, sino que ya el dinero asignado en su cuenta. Asignado en su cuenta. Y eso lo que podía suponer era que ¿quién podía firmar contratos de esa forma? Cuando el presupuesto se va generando poco a poco durante el año. O sea, de hecho no se utilizaba, me está dando a entender. De hecho, no se utilizaba, sino que se sigue utilizando el certificado de disponibilidad presupuestaria que no fue eliminado. Y de esa cuenta la posibilidad de generar deuda flotante ilegal, como se realizó en épocas pasadas, no es posible. Señor Fuentes, esa partida de la que usted hablaba, los 1.965 millones asignados a obligaciones del Tesoro, pero que en términos reales se los va a gastar el Ministerio de Comunicaciones, según se ha dado a entender por parte del Ministerio, es la asignación que le permite invertir durante el año 2015. Hablan de dedicar 600 millones a la carretera hacia la ampliación hacia el oriente, hacia El Salvador, hacia la frontera con El Salvador. Hablan también de sacar de ahí el dinero para el subsidio del transporte y hablan de otros proyectos que no especifican todavía. Aún así, ¿le sigue a usted causando inquietud esa asignación? No, definitivamente. Es una carta en blanco, ¿no? No se habla de eso, pero no está en el presupuesto establecido, ¿no? El presupuesto, la ventaja que tiene es que establece las reglas, los mecanismos mediante los cuales se va a gastar, a dónde se va a gastar, ¿no? Y este es un cheque abierto. Es un cheque abierto y además tiene otra desventaja también que pareciera que se está reduciendo el pago de la deuda
en el presupuesto, porque eso sí, comparando el proyecto de presupuesto con uno lo que ve es que se redujo lo que estaba disponible para el pago de la deuda y entonces se aumentó esta especie de bolsa que nadie sabe exactamente en qué va a consistir. Ahora, Juan Alberto, usted decía hace un momento que los certificados de disponibilidad financiera, al haberlos eliminado, propician la corrupción. Ahora, me dice el señor ministro que el problema no es eso, sino que son los certificados de disponibilidad presupuestaria. Es decir, ¿cómo puede propiciar la corrupción la ausencia de esos CDF? No, yo creo que estamos en una situación de tal corrupción, ¿no? En el Ministerio de Comunicaciones, en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de Salud, que yo creo que este tipo de control sí es necesario. Quizás normalmente en un sistema bien programado, presupuestario, bastaría con lo otro. Yo creo que en este caso sí se justifica un mucho mayor control. Ahora, llama la atención también que se ha criticado muchísimo, por ejemplo, en el pasado, lo bajo que estaban las regalías mineras. Se habló también de lo de la necesidad de un impuesto a la telefonía. Se habló también de lo bajo que estaba el impuesto al saco de cemento. Sin embargo, hoy nadie habla bien de esos impuestos. Bueno, yo creo que aquí hay un tema más general. Digamos, uno podría pensar en términos abstractos. En Guatemala hay un estado que tiene muy poca recaudación tributaria. Ese estado sí requiere más ingresos y hasta ahí va bien el argumento. El problema es que estamos en una situación de creciente corrupción, de mal manejo de recursos, y quiera que no, los impuestos se pagan a cambio de servicios. Pero si esos servicios se están deteriorando, es muy difícil justificar un aumento de los impuestos. Yo creo que hay un tema así más político, más general, ¿no? Sí. Dentro de una perspectiva de largo plazo, uno podría decir, bueno, está bien este tipo de impuestos, en fin, como decía el ministro, son algunos de los impuestos que se han discutido, no son especialmente nuevos, ¿no? Yo sí quisiera hacer notar que sí me sorprende que la sorpresa del sector privado en este caso, ¿no? Pareciera también aquí darse un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? No es muy común que el CACIF haya quedado afuera de una negociación de este tipo. Exacto. Normalmente el CACIF en esto tiene poder de veto, ¿no? Y sí se le consulta, ¿no? Y normalmente además negocia para aceptar algo que sea, bueno, que no lo dañe demasiado, ¿no? Es creíble que en la negociación se había prolongado tanto, la negociación con otras fuerzas políticas se había prolongado tanto que cuando se llegó a la negociación con el partido líder ya quedaba muy poco tiempo para lograr la aprobación de un presupuesto y que esto habría impedido que se negociara o que se discutiera o siquiera que se informara a los sectores que podrían terminar afectados con los impuestos. ¿Es eso creíble? Bueno, ahí yo creo que el ministro tiene más información que yo. Señor ministro. Pues yo desconozco realmente las interioridades de esta negociación política. De esta negociación política. ¿A usted qué le correspondió en ese periodo? Discutir los aspectos técnicos de algunos recortes que hubo, algunas propuestas sobre normas presupuestarias, el tema de los bonos para 2014, el tema de los préstamos. Yo quiero detenerme un momento. ¿Se alcanza un acuerdo político entre el señor Valdizón y el señor Sinibaldi y luego ese acuerdo tiene que traducirse en un dictamen, en un presupuesto técnicamente sostenible y en unas leyes fiscales técnicamente sostenibles? Así es. Y eso fue lo que se discutió. Lo que a usted le correspondió. Así es. Y lo discutió eso como contraparte con el señor Barquín. Así es. Ahora, pero ¿por qué más impuestos? Por ejemplo, la vicepresidenta hace un momentito sale diciendo en el noticiero que no queríamos bonos, no queríamos impuestos. No queríamos bonos y no queríamos préstamos. No queríamos préstamos. Y ahora resulta que tampoco queremos impuestos, dice la vicepresidenta. Pero ¿y qué pasa con la recaudación? Es decir, se estima que solamente en la parte de aduanas hay una evasión de alrededor de 6,000 millones de quetzales. Sí, bueno, esos números son discutibles, ¿verdad? En realidad... ¿Son más? En realidad, si la evasión, si se pudiera medir el contrabando, entonces es porque lo controlamos. En realidad, ¿cuánto es el contrabando? Nadie lo sabe. Que puede ser grande, puede ser grande. Pero digamos, cuando uno compara las cuentas nacionales con lo que ingresa por IVA. Lo que sí sabemos es que en el IVA la evasión está alrededor del 38%. Digamos cerca de 40%. ¿Qué quiere decir eso? De que del potencial recaudatorio se capta el 60%. En el impuesto sobre las rentas de personas naturales, estudios independientes, no realizados necesariamente por la SAT,
sitúan la evasión alrededor del 60%, un poco allá del 60%. Sí, pero eso no se sabe, la verdad. Pero en realidad los estudios técnicos eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿De cuánto es la evasión? Es un misterio. Ahora, ambos, pero exministro y actual ministro, ¿creen que la SAT está pasando por su periodo de crisis más grave en la historia de su existencia o no? Bueno, hay una etapa especialmente grave que fue cuando estaba Vadillo ahí de superintendente, ¿no? No sé, yo creo que tal vez están en ese para jugárselos a la mosca aquel momento con este. Sí, yo creo que, no, incluso diría que era peor en ese momento porque pues es alguien que está en la cárcel, en fin, se demostró realmente que era culpable de corrupción, no hemos llegado a ese punto ahora. Ahora, en términos de recaudación, sí es una situación extremadamente grave, ¿no? Que además ha debilitado todo lo que es posibilidades de reformas, de introducción de nuevos impuestos, el hecho de que aquí se aprobó la actualización tributaria, ¿no? Requería una nueva SAT, requería una SAT modernizada, ajustada para aplicar los impuestos, ¿no? Aquí hubo una reforma completa del impuesto sobre la renta. Eso no podía seguirse implementando incluso con la misma gente o la gente sin capacitar, ¿no? Aparte de que hubo otros ingredientes que se introdujeron también, como el debilitamiento de las aduanas, en fin, bueno, y otras cosas que pasaron, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la SAT aquí es uno de los ingredientes básicos que explica por qué no se ha avanzado en términos de más recaudación. Ahora, en el pasado, el problema entre la SAT y finanzas fue precisamente la sobreestimación que hacía finanzas. Durante el primer año había un conflicto permanente entre el primer superintendente y el primer ministro. El primer ministro de finanzas. Ahora, este presupuesto que ustedes aprobaron, ¿la estimación de ingresos es correcta? ¿O va a haber lo mismo que ha pasado antes? La estimación de ingresos ha sido correcta. Y esta, otra vez, es correcta. Acá lo que sucede es que no puede ser que una entidad que le cuesta 1,000 millones de quetzales al año a los contribuyentes, que es la SAT, ese es su presupuesto, considere que cumplir sus metas es únicamente recaudar lo que el crecimiento económico y el crecimiento de las importaciones genera. Habiendo unos indicadores de evasión tan grandes. Exactamente, entonces acá lo que se le pide a la SAT es que reduzca por lo menos en un punto porcentual la evasión de IVA, que reduzca en un punto porcentual la evasión de impuestos sobre la renta, porque ese debería de ser realmente el papel de la administración tributaria, gestionar el pago y fiscalizar. Ese es el rol de la administración tributaria y que definitivamente tiene que estar reflejado en esas metas de recaudación. Y es por eso que se incluye cada año un ingrediente en la estimación que corresponde a ese compromiso de la administración tributaria en su lucha contra la evasión y el contrabando. Entonces, este año, para la elaboración del presupuesto 2015, se consideró un cierre en el que la SAT sitúa su recaudación levemente por debajo de 49,000 millones de quetzales, siendo su meta cerca de 51,500. O sea, estamos hablando que la SAT está por lo menos 2,000 millones por debajo de su meta en este año y que así va a cerrar. Y nosotros hicimos la estimación utilizando ese escenario que es el más pesimista, y utilizamos el escenario bajo también de variables económicas del Banco de Guatemala para poder hacer la estimación técnica, y a eso se le adicionó este compromiso de la SAT en la lucha en contra de la evasión. Juan Alberto Fuentes, la SAT. Sí, no, yo quería plantear esto dentro de un contexto un poco más amplio. Yo creo que aquí hay un problema básico de coordinación de la política económica, ¿no? Yo creo que tenemos un Ministerio de Finanzas que va por un lado, una SAT que va por otro, un Ministerio de Economía que va por otro y un Banco Central que va por otro, ¿no? Y ahí no es una responsabilidad del Ministerio de Finanzas, es una responsabilidad más bien de la Presidencia y la Vicepresidencia, ¿no? Entonces tenemos un Ministerio de Finanzas que impulsa una reforma tributaria, pero la SAT no puede implementarla, y luego tenemos un Ministerio de Economía que más bien promueve una iniciativa de ley que busca bajar los impuestos por la vía de unas exenciones terribles, ¿no? Y el Banco Central que va por su propio camino, favoreciendo una apreciación del tipo de cambio que reduce los ingresos tributarios también. Entonces yo creo que también ahí hay un problema más amplio de simple conducción estratégica de lo que es la política económica. Y cuando usted piensa en que no se terminó aprobando, o por lo menos aún no se ha aprobado, esa ley de inversión y empleo, que era promovida desde el Ministerio de Economía y era en buena medida defendida por el sector privado,
¿Qué le hace pensar eso? Usted acaba de decir que le sorprende que el CACIF haya quedado fuera de la negociación de estos impuestos. Bueno, aquí estamos viendo muchos cambios. Yo no sé, es difícil explicarlo. A mí me sorprendió que saliera. ¿Estamos frente a un acuerdo entre políticos al margen del poder económico? Puede ser un momento histórico con un montón de corrupción alrededor, ¿no? Sí. Pero donde se está dando un desplazamiento de las fuerzas más tradicionales económicas, ¿no? Ahora, es decir, estamos logrando lo que se pretendía en el pasado, la autonomía de la política con respecto del capital. Pero la autonomía ¿hacia dónde? Pero la autonomía es ¿Para qué? exacto. Señores ministros, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos vamos a ofrecerle otro plano de esta misma discusión. Tenemos a dos diputados que se encontraron en bando opuesto porque uno votó a favor y otro en contra de la aprobación del presupuesto y esta pequeña reforma fiscal que se produjo el viernes último. Oiremos la discusión entre ellos. Ya venimos. Muchas gracias.